Imagina por un momento un ser creado en la perfección absoluta, rodeado de piedras preciosas, resplandeciente como el fuego mismo, iluminado con la gloria que emanaba directamente del trono de Dios. Ese ser era conocido como Lucifer, el querubín protector, aquel que estaba más cerca de la luz, más cerca de la santidad, más cerca del poder divino que cualquier otra criatura. La Biblia lo describe en Ezequiel 28 como lleno de hermosura, adornado desde el día de su creación con todo lo que existe de espléndido en el universo. Nadie podía compararse a él. Era, en apariencia, el ángel más glorioso que Dios había formado. Pero dentro de su corazón comenzó a gestarse algo imperceptible. Al principio el orgullo, y ese orgullo fue como una semilla venenosa que en silencio echó raíces en lo más profundo de su ser. Lucifer contemplaba su belleza, admiraba su sabiduría y empezó a creer que merecía más. Dejó de ver a Dios como su creador y comenzó a pensar en sí mismo como un igual, como alguien que merecía el trono. Este fue el inicio de la tragedia más grande del universo. La pregunta es inevitable. ¿Cómo puede alguien, en plena luz de la gloria celestial, llegar a rebelarse contra el mismo Dios que lo creó? La respuesta está en el misterio del libre albedrío. Dios creó a los ángeles con voluntad propia, con la capacidad de elegir, y Lucifer, cegado por su resplandor, tomó la peor decisión de todas. Quiso ser como Dios. Isaías 14 lo declara claramente: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Ese pensamiento fue el principio del fin. Lucifer ya no se conformaba con ser un sirviente en la corte celestial. Ya no quería ser el reflejo de la luz divina. Quería ser la fuente misma de esa luz. Fue ahí donde nació el pecado original, no en la tierra, no en Ojeden, sino en el mismo cielo, y fue un pecado tan profundo que no había marcha atrás. Lo más impactante es que Lucifer no cayó solo. Él comenzó a sembrar dudas entre los ángeles, susurrando menchihaus, cuestionando la justicia de Dios, poniendo en tela de juicio su autoridad. Poco a poco, un número incalculable de seres celestiales empezó a seguirlo. La rebelión se gestaba en silencio, y lo que comenzó como un pensamiento de orgullo terminó en una guerra cósmica. Ahora detente a pensar: sí, en el lugar más puro y santo del universo, en la misma presencia de Dios, pudo surgir la rebelión. ¿Qué significa esto para nosotros aquí en la tierra? Significa que el mal no es simplemente ausencia de bien, sino una elección consciente, una decisión de rechazar la verdad aunque se tenga toda la luz frente a los ojos. Lucifer no pecó en la oscuridad de la ignorancia, sino en la claridad de la gloria divina, y ese fue su error imperdonable. Lo que hace este relato aún más aterrador es que Lucifer, incluso después de ser expulsado, no perdió sus dones, su sabiduría, su capacidad de influencia, su belleza espiritual torcida. Todo seguía en él, pero corrompido. De ahí nace Satanás, el adversario, el acusador. Y aquí se revela una verdad escalofriante: los dones de Dios son irrevocables, incluso cuando se usan para el mal. Lucifer aún conserva su poder, pero ahora lo utiliza para destruir, para engañar, para arrastrar a la humanidad hacia el mismo destino de condena que él eligió. Querido oyente, si llegaste hasta aquí, no es casualidad. El enemigo quiere que este tema siga oculto, que nunca reflexiones sobre el verdadero origen del mal. Pero hoy estás escuchando lo que muchos desconocen. El pecado de Satanás no fue un simple error, fue un desafío abierto al trono eterno de Dios, y por eso no hay redención para él. Antes de seguir,
te invito a que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones, porque en este video vamos a profundizar en lo que la Biblia nunca nos cuenta de forma directa, a la verdadera razón por la cual Dios jamás perdonará a Satanás ni a sus ángeles caídos. Quédate hasta el final, porque revelaremos un misterio que conecta la rebelión del cielo con el destino final de la humanidad. Y ahora, con esta primera parte clara, surge la gran pregunta: ¿qué ocurrió cuando este orgullo se transformó en acción? ¿Qué pasó cuando los ejércitos celestiales se dividieron y comenzó la guerra más épica jamás registrada? La rebelión ya no era un simple pensamiento oculto en el corazón de Lucifer. Ahora era un movimiento abierto, un levantamiento contra el mismísimo trono de Dios. El cielo, ese lugar de armonía perfecta, comenzó a experimentar algo nunca antes visto: división. Los ángeles, creados para servir al Altísimo en gozo y obediencia, se enfrentaban a una decisión que marcaría su eternidad. Lucifer, el querubín protector, no actuaba solo. Con su carisma y su belleza logró arrastrar tras de sí a una multitud incalculable. Apocalipsis 12:4 lo dice claramente. Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esas estrellas no eran cuerpos celestes, sino ángeles que decidieron seguirlo en su locura. Imagínalo en millones de seres de luz, deslumbrantes y puros, fueron contaminados por las palabras del orgullo y la mentira. El cielo, que antes era un lugar de cantos y gloria, ahora se llenaba de murmullos, susurros, conspiraciones. Lucifer difundía dudas. ¿Por qué solo Dios debe recibir la adoración? ¿Por qué nosotros, que también tenemos poder y gloria, no podemos compartir su autoridad? ¿Acaso el Altísimo no nos oculta algo? Estas palabras resonaban como veneno en los oídos de los indecisos. Y así la rebelión se extendió como un fuego imposible de detener. Entonces llegó el momento en que el pecado oculto no podía seguir escondido. La Biblia describe que estalló una guerra en el cielo. No fue un conflicto simbólico, sino una batalla real, de proporciones inimaginables. Apocalipsis 12:7 declara: y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Imagina ese escenario en ejércitos angelicales desplegados en un combate cósmico, donde la luz y las tinieblas chocaban en una lucha feroz. Cada ángel armado no con espadas de hierro, sino con el poder del Espíritu, con fuerzas que superan cualquier arma humana. El resplandor de sus alas iluminaba el firmamento, mientras que los caídos, corrompidos por el orgullo de Lucifer, destilaban sombras y fuego. Era una confrontación que estremecía los cimientos del universo. Y en medio de esa batalla surge una figura imponente: el arcángel Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, aquel que defiende la justicia divina. Miguel, cuyo nombre significa ¿quién como Dios?, se convirtió en la respuesta viva al desafío de Lucifer. Si Lucifer decía: seré como el Altísimo, Miguel proclamaba con su existencia: nadie puede ser como Dios. Ese fue el grito de guerra que resonó en los cielos y que determinó la victoria. Lucifer, ahora llamado el dragón, la serpiente antigua, Satanás, peleó con todas sus fuerzas. Pero la Escritura dice que no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El orgullo no pudo contra la santidad, la mentira no pudo contra la verdad, la rebeldía no pudo contra la justicia eterna. Y fue entonces cuando sucedió lo impensable. El querubín perfecto, el ángel más bello de la creación, fue arrojado fuera del cielo, expulsado junto con todos los que lo siguieron.
Ese momento marcó un antes y un después en la historia del cosmos. Los cielos fueron purificados, pero la tierra recibió a los desterrados. Lo que había comenzado como una rebelión en el reino de la luz se transformó en una guerra abierta contra la humanidad. El mismo Satanás que quiso usurpar el trono de Dios se convirtió en el enemigo declarado de todo lo que Él ama. Y eso incluye a ti y a mí. Ahora surge la gran pregunta: ¿por qué Dios no simplemente destruyó a Satanás y sus ángeles al instante? ¿Por qué permitir que existieran después de semejante traición? Aquí se esconde un misterio profundo. Si Dios los hubiera aniquilado en ese mismo momento, el resto de la creación podría haberlo adorado por miedo, no por amor. El universo habría servido a Dios no por convicción, sino por temor a ser destruido. El Altísimo permitió que el mal siguiera existiendo para que todos pudieran ver su verdadera naturaleza, para que quedara claro que la rebelión contra Dios solo produce caos, dolor y muerte. Piensa en Estú, el mismo Satanás que se levantó contra Dios en los cielos. Es el que hoy camina por la tierra como un león rugiente, buscando a quien devorar. La guerra celestial no terminó allá arriba, continúa aquí abajo, en cada tentación, en cada mentira, en cada intento del enemigo por apartar a los hombres de su Creador. Tú y yo estamos en medio de esa guerra invisible, una batalla espiritual que se libra todos los días. Y por eso, querido oyente, te invito a suscribirte ahora mismo a este canal. No te pierdas lo que viene, porque todavía falta descubrir qué hicieron estos ángeles caídos después de su caída, cómo corrompieron a la humanidad desde los tiempos de Noé, y por qué esa desobediencia selló definitivamente su condena. Quédate hasta el final de este video, porque vamos a revelar un secreto oculto en textos antiguos. Algo que no aparece de manera explícita en la Biblia, pero que explica por qué jamás habrá perdón ni redención para Satanás y sus seguidores. Y así llegamos a otra pregunta inquietante. Si los ángeles caídos fueron expulsados del cielo, ¿qué hicieron después? ¿Cómo fue que pasaron de ser mensajeros de luz a convertirse en corruptores de la humanidad? Cayó primero el silencio, y luego el ruido de una frontera rota. No fue un trueno ni un tejemotu, fue el sonido de lo sagrado transgredido. Los que habían jurado en lo alto, Satanás a la cabeza, seguido por una porción de estrellas arrancadas del firmamento, cruzaron el límite entre lo que debía permanecer en el cielo y lo que Dios reservó para la tierra. Desde ese instante, la historia humana dejó de ser un simple camino y se volvió campo de batalla. La Biblia deja una grieta por donde se filtra el misterio. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Génesis 6. A esa línea, los textos más antiguos, con el libro de Enoc a la vanguardia, agregan el peso de los nombres y de un juramento, Ansemi Haza Shemiaza, persuadiendo a Zezol, difundiendo conocimiento sin altar. 200 vigilantes sellando en el Hermón su pacto oscuro. Lo que debía ser tutela se convirtió en colonización. Bajaron no para servir, sino para poseer. Aquella primera noche en la tierra tuvo el brillo equivocado. Las hijas de los hombres, sorprendidas por seres cuya hermosura no era de este mundo, fueron convertidas en vasijas de un experimento, bodas sin bendición, concepciones que desbordaban los ritmos del cuerpo humano, embarazos que aceleraban tiempos y dilataban dolores. El amor dejó de ser alianza y se volvió apropiación. Y lo que nació de esa mezcla recibió un nombre que la Escritura pronuncia con un temblor apenas contenido: a Nefelim. Los Nefelem no fueron solo altos, fueron excesivos. Hambre excesiva, fuerza excesiva, poder excesivo. Donde comían, faltaba. Donde habitaban, mandaban.
En los relatos antiguos, su apetito devora cosechas, rebaños y cuando ya no queda nada, carne humana. Se burlaban de la piedad, convertían la inocencia en espectáculo, templaban su orgullo con sangre. La tierra, dice Enoc, gemía. No era figura poética en la creación, diseñada para latir al compás de la obediencia, se descompasó. El cielo parecía más lejos, el suelo más duro, los ríos más turbios, pero el filo más profundo no estaba en sus brazos, sino en su memoria. Eran hijos de padres que habían visto la luz cara a cara, y la rechazaron. No heredaron solo tamaño, heredaron odio. Aprendieron a escupir sobre lo santo, a profanar el nombre, a levantar altares no para agradecer, sino para dominar. En cada ciudad que sometían, instalaban un catecismo invertido a lo puro es debilidad, la misericordia, cobardía, la verdad, un instrumento, y detrás, los vigilantes son maestros de una sabiduría que convierte dones en cadena. Azezol abrió la fraguan, enseñó metalurgia para afilar guerras, no para servir cosechas. Otros tallaron encantamientos, signos, cartas para torcer voluntades. Cocabel fijó los ojos en las estrellas, no para contemplar la gloria, sino para esclavizar el miedo con astrología. Barraquiel leyó el relámpago como oráculo. Eriquil dibujó líneas sobre la tierra para controlar su fruto. Incluso lo bello fue raptado, cosmética convertida en máscara de poder, adorno convertido en arma, seducción como herramienta. El conocimiento, arrancado de su fin, alabar, se volvió hechicería de control. Los pueblos, sin vocabulario para defenderse, divinizaron a sus opresores, levantaron relatos, mitos, canciones en héroes de renombre, dioses que bajan, bodas con celestes. El engaño fue perfecto porque revestía la violencia con leyenda. Lo que debía escandalizar terminó celebrándose en fiestas. Lo que debía refrenarse se volvió deseo. La cultura se arrodilló ante un poder sin altar. Muchos reducen el pecado de los caídos a la lujuria, pero el golpe maestro fue genético, espiritual, a fabricar una descendencia alternativa que interrumpiera la promesa de Dios. Si el Altísimo había anunciado una simiente que aplastaría a la serpiente, los vigilantes intentaron mezclar la sangre humana para impedir que esa simiente naciera. No buscaban solo placer, buscaban herencia, linaje, dominio a largo plazo. Por eso el cielo no los perdona. No fue una caída de impulso, fue una estrategia consciente contra el plan de redención. La violencia se institucionalizó, se tejieron imperios de miedo. Los Nefelim exigieron tributo, reclamaron culto, alturas, torres, fortalezas, tronos, como si quisieran reconstruir en la tierra el orgullo que Satanás soñó en el cielo al levantaré mi trono. Los reinos se midieron en metros y sangre. La ley del fuerte, la boca, ulená, el puño cerrado. La idolatría ya no fue un error de devotos confundidos, fue un sistema. Mientras tanto, las almas de los asesinados comenzaron a gritar. Enoc cuenta que ese clamor subía día y noche, un coro invisible, un memorial de víctimas que pedía juicio, y en los cielos los ángeles fieles presentaron el caso ante el Altísimo. La tierra está llena de violencia, la sangre clama, la corrupción no se detiene. La respuesta no fue precipitada. Dios nunca reacciona como los hombres, pero la paciencia divina no es indiferencia, es justicia con reloj. La pregunta que sobrevuela este capítulo es la misma del título del video. ¿Por qué Dios no perdona a Satanás y a los ángeles caídos? Aquí aparece una clave. Ellos pecaron en plenitud de luz,
No hubo ignorancia, no hubo fragilidad, no hubo presión de entorno, hubo decisión lucida en presencia del esplendor. Además, su pecado no fue solo contra un mandamiento, sino contra el diseño. Intentaron arquitecturar la creación, corromper linajes, instituir una ontología híbrida que invalidara la promesa. ¿Cómo restaurar a quien propone destruir el puente mismo de la restauración? El perdón supuesto no sería arrepentimiento, sería táctica. Y sin embargo, algunos se preguntarán, si Dios es omnipotente, ¿por qué no los destruyó al instante? Porque el universo debía aprender la verdad del mal viéndolo. La aniquilación inmediata habría dejado un resabio de sospecha. Anse obedeció por miedo. El Altísimo permitió un tramo de historia para que quedara indeleble el resultado de rebelarse contra la vida. Todo se marchita, la tierra, los vientres, los tronos, las canciones, todo bajo la sombra de gigantes, hambrientos y de maestros oscuros. Nadie podría decir luego que no se entendió el camino. La cultura del Hermón se esparció como moho. Donde había altares, los caídos instalaron escenarios. Donde había pactos de fidelidad, impusieron convenios de dominio. Donde había fiesta para agradecer la lluvia, hubo orgías para pedir control. El brillo se mantuvo, porque los dones de Dios son irrevocables, pero torcido. Satanás conserva inteligencia. Los vigilantes conservan poder. Sus hijos conservan fuerza. Todo eso, sin santidad, se convierte en arma. En este contexto nace un dato que raras veces se predica y que prepara la siguiente parte del guión. El juicio que vendrá y vendrá no será una pataleta cósmica, sino una cirugía para salvar la carne humana. Habrá que cortar la infección. Para preservar la promesa, habrá que intervenir en el tejido mismo de la historia. El cielo ya lo decidió en cadenas para los vigilantes, fin para los gigantes, un reset para la tierra, pero todavía no. Aún falta mostrar hasta dónde llega el proyecto de la serpiente cuando se le deja gestionar una temporada. Antes de dar ese paso, vuelve conmigo a la pregunta que sostiene la retención de este episodio. ¿Qué detalle oculto, apenas insinuado en la Biblia, explica por qué el perdón no es opción para los caídos? Te lo revelaré en la parte final del video. Tiene que ver con el juramento y con algo que los antiguos llamaban la fijación de la voluntad angélica. Cuando lo entiendas, comprenderás por qué hay pecados que se lavan con lágrimas y otros que se convierten en estado. Si esta verdad te está abriendo los ojos, suscríbete ahora y activa la campanita. Este canal existe para los que no se conforman con respuestas superficiales. Déjame en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este episodio. Quiero leer a esta comunidad que está despertando. La humanidad, mientras tanto, se encoge, la violencia se hace rutina. Los relatos del tiempo hablan de Riphaim, Emim, Anakim. La geografía más tarde recordará a Ogue de Basán. Los mapas guardarán memoria del Hermón. Todo compone un rompecabezas que exige la intervención divina. En el horizonte, un hombre justo comienza a construir madera sobre madera, y el cielo mide. La caída a la tierra terminó en sistemas, linajes y cultos. Los Nefelim convirtieron el mundo en una maquinaria de hambre. El clamor subió tan alto que el Altísimo se levantó. En la parte 4 veremos cómo Dios dictó sentencia contra los vigilantes, por qué fueron encadenados y qué significó el diluvio como purga física y espiritual. Lo que viene no es mito, es cirugía divina. Quédate en lo oculto, está a punto de salir a la luz. El cielo guardó silencio por un tiempo, pero no fue indiferencia. Los clamores de la tierra,
la sangre inocente derramada, los gritos de las víctimas de los Nefelim, los ecos de los pueblos sometidos subieron como un memorial ante el Altísimo. Era imposible no escuchar a la creación entera, gemía bajo el peso de la corrupción. Lo que comenzó como desobediencia en el cielo, ahora se había convertido en pesadilla sobre la tierra. Entonces, la voz de Dios tronó en el consejo celestial. Ángeles fieles como Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel llevaron la denuncia al Señor. La tierra está en ruinas, los hombres han sido seducidos. Los caídos enseñan artes prohibidas y sus hijos devoran lo que queda. ¿Hasta cuándo soportará la creación esta violencia? La respuesta no tardó en el juicio. Había sido decretado. El libro de Enoc describe con una crudeza impresionante cómo fueron dictadas las sentencias. Anasesol, maestro de armas y forjador de hechicerías, sería encadenado de pies y manos y arrojado en tinieblas a un desierto árido hasta el gran día del juicio final. Todo lo que él enseñó debía ser quemado, borrado de entre los hombres. Semijasa, líder del juramento en el monte Hermón, y los demás vigilantes serían obligados a presenciar la muerte de sus propios hijos gigantes y luego serían lanzados a prisiones subterráneas envueltos en oscuridad donde esperan encadenados hasta el juicio eterno. Los Nefelim híbridos, nacidos de la unión prohibida, no recibirían descanso. Sus cuerpos serían destruidos por la espada y el hambre, pero sus espíritus errantes y hambrientos permanecerían sobre la tierra, convertidos en lo que más tarde los pueblos llamarían espíritus inmundos o demonios. Este es un detalle oculto que casi nunca se predica a los demonios que atormentan a la humanidad. No son los ángeles caídos directamente, sino los espíritus incorpóreos de los gigantes destruidos. Su hambre es eterna, porque nunca fueron parte del diseño original. Nacidos de la unión ilícita, no tienen cielo ni descanso, y buscan poseer cuerpos humanos para calmar un vacío que jamás se llena. Pero el juicio no quedó allí. Dios miró la tierra y vio que toda carne se había corrompido. No era un simple deterioro moral, era una infección genética espiritual que amenazaba la promesa de la simiente redentora. Si la línea de los hombres era absorbida por el linaje híbrido, ¿dónde nacería el Redentor? Por eso, la sentencia debía ser quirúrgica y total. Y aquí entra la figura de Noé. La Escritura dice que era varón justo y perfecto en sus generaciones. Esa palabra, perfecto en sus generaciones, no se limita a moralidad. Apunta también a su linaje no contaminado. Mientras la mayoría de la humanidad había cedido al sistema corrupto de los vigilantes, Noé conservaba su línea intacta. Él y su familia serían el canal de un nuevo comienzo. La orden fue clara: construir un arca gigantesca, un refugio en medio del juicio. Durante años, Noé predicó justicia mientras trabajaba en madera, martillo tras martillo, bajo la burla de quienes ya no podían comprender lo sagrado. ¿Cómo creer en un diluvio si jamás había llovido de esa forma? Pero el cielo ya había hablado. Lo que parecía imposible se acercaba como una tormenta inevitable. Cuando el arca estuvo lista, comenzó el gran descenso de aguas. No fue solo lluvia, a las fuentes del abismo se rompieron, la tierra misma estalló. El diluvio no fue únicamente un fenómeno natural, fue un acto de purificación cósmica. A medida que las aguas cubrían montes y ciudades, los Nefelim caían uno a uno, arrastrados por la furia de un juicio que no hacía acepción de personas. Los reyes gigantes que antes llenaban las plazas con soberbia, ahora eran reducidos a cadáveres flotando en silencio. En el invisible, los vigilantes, desesperados, clamaron a Enoc para que intercediera. Ruega por nosotros, la suplicaron, pero la respuesta de Dios fue firme: no habrá paz para ellos. Aquí está la clave que conecta con nuestro título. No hay
perdón posible para Satanás y los ángeles caídos, porque su pecado no fue ignorancia, sino rebelión deliberada contra la gloria en su plenitud. Ellos conocieron a Dios cara a cara, y aún así eligieron traicionarlo. El diluvio se convirtió en la cicatriz más grande de la historia, un recordatorio de que el cielo no tolera eternamente la corrupción. Fue cirugía radical, cortaj para Sauvage. El linaje humano tuvo un reinicio, y con él la promesa seguía intacta de la descendencia de la mujer. Vendría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero la historia no terminó ahí. Los ángeles caídos siguen en prisiones de oscuridad. Los demonios errantes aún rondan la tierra, y Satanás, aunque derrotado en su plan inicial, continúa como príncipe de este mundo, tentando, engañando, desviando. El juicio del diluvio fue un anticipo, una sombra de lo que vendrá al final de los tiempos. Si este relato te está estremeciendo, no olvides suscribirte al canal, porque en la parte 5 revelaremos el misterio de cómo el plan de Satanás continuó después del diluvio, cómo intentó contaminar de nuevo la tierra y qué conexión tiene con imperios como Babilonia y los grandes reinos antiguos. El cielo decretó cadenas para los caídos y aguas para los gigantes. La humanidad fue reducida a una sola familia y con ella el plan de redención se mantuvo vivo, pero Satanás no se resignó. Si no podía corromper el linaje antes del diluvio, intentaría hacerlo después. Lo que viene es aún más oscuro: la infiltración espiritual en los reinos y tronos de la humanidad. El diluvio limpió la tierra, pero no extinguió la ambición de los caídos. Sus cuerpos habían sido encadenados, sus hijos gigantes destruidos, pero su influencia seguía como humo invisible que se infiltra entre las ruinas. Satanás, aunque vencido en aquel capítulo, no abandonó su plan. Él sabía que el cielo había preservado una simiente y que de ese linaje nacería el Redentor. Su estrategia cambió ansí. Ya no podía corromper genéticamente a la humanidad como antes. Intentaría pervertir su espíritu, su adoración y sus reinos. Fue así como de los descendientes de Noé comenzaron a levantarse ciudades y culturas. La primera gran rebelión tras el diluvio tuvo un epicentro en Babel. Allí, bajo el liderazgo de Nimrod, se erigió una torre que no era solo piedra y ladrillo, sino símbolo de desafío al cielo. El espíritu de los vigilantes seguía vivo, enseñando a los hombres a buscar poder, no en Dios, sino en su propia exaltación. Y no es casual que las tradiciones babilónicas estén llenas de deidades híbridas, seres mitad hombre, mitad bestia, ecos distorsionados de los Nefelim destruidos. La sombra de los caídos se percibe en todas las civilizaciones antiguas. Egipto, con sus dioses representados como hombres con cabezas de animales, repite la lógica de la mezcla prohibida. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, seres que descendieron del cielo y entregaron conocimiento secreto. En Grecia, los mitos de titanes e hijos de dioses con mujeres mortales son reflejo de aquella rebelión primordial. En Mesoamérica, los pueblos relataban dioses serpiente y gigantes que gobernaron antes de las grandes catástrofes. Las huellas son universales, como si el eco de los caídos hubiera cruzado fronteras y lenguas. Pero no se trataba solo de mitología. Los reinos antiguos se organizaron bajo la lógica de la opresión, exactamente lo que los vigilantes habían enseñado a reinar mediante el terror, la sangre y la manipulación. La violencia no desapareció con el diluvio, solo cambió de rostro. Ahora estaba institucionalizada en imperios que reclamaban poder absoluto sobre los hombres. Babilonia, Egipto, Asiria, Persia, Grecia, Yomau, todos fueron parte de un tablero de ajedrez espiritual.
donde Satanás y sus huestes movían piezas para retrasar o destruir el plan de redención. El profeta Daniel tuvo visiones que confirman esta trama. Él vio bestias que representaban imperios, cada una más terrible que la anterior, con cuernos, garras y dientes de hierro. Estas imágenes no eran solo metáforas políticas, eran retratos de la influencia demoníaca detrás de los reinos. El libro de Daniel incluso menciona al príncipe del reino de Persia y al príncipe de Grecia, entidades espirituales que luchaban contra los ángeles de Dios. Aquí se revela un secreto: cada imperio humano está bajo la sombra de una potestad espiritual caída. Y no olvidemos lo que Ezequiel y Isaías denunciaron en Lucifer. Buscaba tronos, buscaba establecer su reino junto a las estrellas del Altísimo. Los ángeles caídos, ahora encarcelados, ya no podían actuar en carne, pero su legado seguía respirando en cada altar pagano, en cada estatua de ídolos, en cada sacrificio de niños ofrecido a deidades de piedra. El mismo Azazel, aunque encadenado, dejó una semilla de destrucción que los hombres continuaron practicando en la guerra, la magia, la lujuria y la idolatría. El Nuevo Testamento no se queda atrás. Pablo advierte que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este mundo. Él hablaba de la herencia espiritual de la rebelión de los caídos, que aún se mueve entre gobiernos, sistemas y religiones falsas. Satanás fue llamado príncipe de este mundo, no porque lo haya creado, sino porque los hombres entregaron voluntariamente su lealtad a su influencia. Si esta verdad te está abriendo los ojos, dale like a este video y suscríbete al canal, donde la humanidad volverá a enfrentarse con el mismo dilema del Edén: ¿quién será tu Señor? ¿El Creador o el rebelde? El diluvio no borró la memoria de los caídos. Su sombra sigue presente en culturas, religiones y gobiernos. Desde Babilonia hasta Roma, desde los mitos griegos hasta los dioses mesoamericanos, la humanidad parece recordar a los vigilantes sin saberlo, adorando sus símbolos y perpetuando su rebelión. Pero la Escritura es clara: en todo este poder tiene fecha de caducidad. Lo que comenzó en el Edén y se multiplicó en el Hermón, terminará en el día en que el Hijo del Hombre venga en gloria. La historia que comenzó en el Edén y se extendió en el monte Hermón no terminó con el diluvio ni con la caída de los imperios antiguos. La Escritura anuncia que todo volverá a repetirse en el fin de los tiempos, cuando los poderes de las tinieblas regresen con más fuerza, buscando arrastrar a la humanidad hacia su perdición final. El Apocalipsis es claro: lo que estaba oculto será desatado, y las cadenas que retuvieron a los ángeles caídos no los detendrán para siempre. Juan, en la isla de Patmos, tuvo visiones que estremecen a un dragón, antiguamente llamado serpiente, con un tercio de las estrellas cayendo con él. Estas estrellas son entendidas por muchos como ángeles, y su caída anuncia que en los últimos días la humanidad enfrentará nuevamente la rebelión celestial. Las visiones del Apocalipsis hablan de bestias que surgen del mar y de la tierra, sistemas mundiales que no son solo políticos, sino espirituales, inspirados por las mismas fuerzas que reinaron en Babilonia, Egipto. Homau. Lo más aterrador es el eco de lo ocurrido antes del diluvio. Jesús advirtió: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué ocurrió en los días de Noé? Los vigilantes descendieron, corrompieron la tierra y la violencia llenó el mundo. Esa comparación no es casual. Es un anuncio de que el mismo espíritu de rebelión volverá a manifestarse antes del regreso de Cristo.
Un retorno no en carne, sino en ideología, en manipulación, en engaños masivos que atraparán incluso a los escogidos si no permanecen vigilantes. El Apocalipsis también revela el misterio de la llave del abismo. Un ángel desciende con la llave y abre el pozo, y de él surgen seres como langostas con rostros de hombre, cabellos de mujer y colas de escorpión. Muchos intérpretes lo ven como un simbolismo de ejércitos demoníacos liberados, huestes que han estado contenidas desde los días de la rebelión original. Es el eco de los caídos volviendo para atormentar a los hombres en los últimos tiempos. Pero el punto culminante llega con la batalla final, el Armagedón. Allí, el dragón, la bestia y el falso profeta reunirán a las naciones contra el Cordero. Es la repetición de la primera rebelión a criaturas que intentan usurpar el trono divino, sabiendo que su tiempo es corto. Satanás y los ángeles caídos no buscan solo la destrucción de la humanidad, sino robarle a Dios su creación, impedir el acceso eterno al árbol de la vida. Sin embargo, el Apocalipsis termina con una visión de esperanza, la nueva Jerusalén. Allí, en medio de la ciudad celestial, vuelve a aparecer la árbol de la vida, la misma que el querubín protegió en el Edén. Lo que una vez fue negado por causa del pecado, será devuelto a los redimidos por la victoria del Cordero. Los caídos serán arrojados al lago de fuego, y nunca más se escuchará su voz ni se verá su sombra. Si esta revelación tocó tu corazón, dale like a este video, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos contenidos donde vamos a desvelar más secretos ocultos de la Biblia y los misterios del cielo. ¿Crees que hoy ya estamos viviendo los días de Noé profetizados por Jesús? ¿Qué señales ves en tu ciudad o en tu país que muestran que los caídos todavía influyen en el mundo? Déjalo en los comentarios y hablemos de este misterio juntos.